Bueno, yo creo que arranquemos entonces. ¿Cómo están todos? Espero que todo el mundo bien. Y lo que queremos charlar hoy, conversar hoy en esta sesión es sobre Microsoft, que Microsoft reporta resultados. Entonces, la semana pasada, ya voy a compartir acá, listo, ahí deben estar viendo mi pantalla. Entonces, Microsoft reporta resultados la semana pasada y bueno, bien interesante. En general, los reportes financieros que han venido trayendo las compañías en esta sesión de hace las últimas 3 semanas han sido supremamente positivos, ¿no? Reportaron bancos como JP Morgan muy bien, reportó Meta muy bien. Y bueno, ahorita está entonces el reporte de Microsoft y resulta que aunque le va muy bien en ingresos, su acción cae ese día que reporta, bueno, reporta en la tarde después de la sesión, al día siguiente cae un 6%. Y un poco lo que queremos ver y analizar es esto, por qué pasa, tratar de entender Microsoft, si estás invirtiendo, si te interesa invertir en Microsoft, a qué le estás apostando, ¿no? Y cuáles son los riesgos que tienen y qué es lo que está pasando con Microsoft, sobre todo que es uno de los grandes jugadores en todo lo que está pasando en inteligencia artificial. Entonces, empecemos por mirar qué reporta Microsoft la semana pasada. Eh, Cosas interesantes, digamos, de nuevo, la idea aquí no es analizar de una forma muy profunda financieramente una empresa, sino entender de qué se trata la empresa y entender de nuevo cuáles son las apuestas generales que se están haciendo. Entonces, el negocio de Microsoft es un negocio de más o menos 70 billones de dólares. Esto es trimestrales. Entonces, multiplicando eso por 4, estamos hablando más o menos unos 280 billones de dólares al año. Son los ingresos que genera Microsoft. Principalmente esos ingresos vienen de dos cosas principales. Por un lado, Microsoft 365, que son las licencias comerciales de su sistema operativo, de lo que es Excel, de lo que es Word, de lo que usan muchísimas empresas. Y lo otro es su negocio de servidores que se llama Azure. Entonces, esos son los dos negocios más grandes de Microsoft. De ahí hacia abajo, pues tiene otro tipo de cosas como el Xbox y demás, pero de lejos lo más grande es eso. Eh, ¿Qué me gusta como que mostrar aquí? Por un lado, esos ingresos crecieron un 12% año tras año. Entonces, no está para nada mal para una empresa de semejante tamaño, crecer el 12%, bastante interesante. Eh, en total, y aquí se ve de nuevo, esto lo hemos comparado varias veces, diferentes empresas, es una empresa, se ve que es de tecnología, tiene un margen bruto del 70%. Es decir, de lo que vende, solamente el 30% es el costo de eso que vende. De resto, se lo queda todo en ganancia, primero pues en ganancia bruta y ganancia neta tiene un margen de 35%. Ese margen se bajó un poquito de lo que venía, pero estamos hablando de estaba en 37, etcétera. Típicamente, de nuevo, estos márgenes para poner en contexto de nuevo, un Microsoft es como un 35, cuando hablamos de un Meta, que es netamente software, estamos hablando que llega al 45, casi 50%. Cuando hablas de alguien como un Costco, como un Walmart, que es todo lo contrario, estamos hablando que esos márgenes son chiquiticos, son del 2, 3% los márgenes netos. Entonces, aquí se ve más o menos, digamos, cuál es el negocio de Microsoft. ¿Cuáles son los gastos más grandes que tiene Microsoft? R&D, Research and Development. Es básicamente lo que invierte, y ahorita vamos a hablar de eso, en seguir avanzando pues para su negocio. Si lo vemos también desde otra forma, su negocio, lo que es Azure servidores es amarillo, lo que es Microsoft, las licencias de nuevo Excel, Word y todo eso, es todo lo que es azul y el resto de cosas es gris. Entonces, lo primero que uno nota aquí en los últimos, desde el 2018, entonces los últimos 7 años más o menos, es en lo que es Xbox y eso, la verdad, bastante parejo. Eso crece, pero poquito, no crece tanto. Interesante que viene creciendo bastante todo su negocio nuevo de licenciamiento de lo que es los Exceles, los PowerPoints, etcétera. Bien interesante, estamos hablando que eso es un negocio que hace 5 años, si nos vamos aquí al 2020, era un negocio de más o menos 12 billones de dólares.
hoy en día es de 29 billones de dólares. Entonces, por trimestre. Bien interesante entonces ese crecimiento. Y luego Azure, que es el negocio que está mirando mucho la gente, los analistas miran mucho esta parte de su negocio de Azure para el precio de la acción, porque es el negocio de la nube. Ahí es donde está todo el tema de servidores, de Microsoft y demás. Y efectivamente venía creciendo de una forma fuerte, se convertía en su negocio principal más allá del tema de licencias de lo que es Microsoft Office, etcétera. Pero si ven, ha venido creciendo poquito. Entonces, ¿cuáles fueron los anuncios que se dieron la semana pasada? Por un lado, el crecimiento de Azure muy pequeño, ¿no? 31% anual que va desacelerando. Entonces, viene creciendo de una forma muy pequeña versus los demás negocios. Eso es algo que no le gustó mucho a la gente. Habiendo dicho eso, lo que tiene que ver con ese negocio en particular para inteligencia artificial, entonces Azure AI, ese creció en 157%, ese creció muchísimo. Y lo más interesante que a mí me pareció dentro de los comentarios que hicieron es, no solamente crece muchísimo, sino que la demanda supera bastante la oferta. Es decir, ellos están limitados, Microsoft está limitado en ese crecimiento del 157%. Ha podido haber crecido más. La gente quería comprarle más su negocio de Azure de inteligencia artificial, que son todos los temas de la nube y demás para modelos de inteligencia artificial. Entonces, eso está bien interesante porque viene creciendo fuerte y todavía le siguen demandando más cosas. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Un tercer punto importante dentro de lo que dijeron es que su gasto de capital pues se disparó, eso ya lo sabíamos. Uno de los grandes temas aquí es la cantidad de plata que vienen gastando estas empresas en su inversión por inteligencia artificial. Entonces, se gastó 23 billones de dólares en temas de inteligencia artificial, en inversión de inteligencia artificial. Eh, mm, Ahorita hablamos precisamente de uno de los temas que disparó la caída entonces de Microsoft fue DeepSeek. Entonces, DeepSeek es este modelo de inteligencia artificial. Ahí tenemos un podcast sobre DeepSeek que lanza esta empresa china, que inicialmente es una empresa financiera, pero lanza esta empresa china. ¿Y cuál es el gran tema de DeepSeek? Es que logran ser iguales en algunas cosas supuestamente mejores que los modelos de inteligencia artificial desarrollados por los grandes de tecnología de Estados Unidos como ChatGPT, que es el de OpenAI, que es el que Microsoft es dueño de una parte de OpenAI. Es mejor que los modelos de Gemini de Google, que el modelo de Llama de Meta, etcétera, pero una fracción del costo. Entonces, de nuevo, como que el ratio de eso es por cada 100 millones de dólares que se han gastado los grandes, estos tipos de DeepSeek lograron generar el mismo nivel de inteligencia artificial, pero por 5 millones de dólares. Entonces, es un ratio de 20 veces menos de lo que se están gastando esto. Ahora, ¿cómo lo hicieron? No tienen acceso precisamente a los chips ni a la infraestructura más desarrollada para inteligencia artificial, porque la política de Estados Unidos ha sido bloquear el acceso a los chips, por ejemplo, de Nvidia a las empresas chinas. Entonces, lo vienen haciendo es por programación. Su programación es más ingeniosa y más eficiente y por eso han logrado esos niveles. Ahora, entonces, mucho del tema del por qué se cae la acción es porque dicen se están gastando una cantidad de plata que quién sabe si efectivamente van a tener rentabilidad, van a tener retornos sobre esa plata que se están gastando. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo interesante es que todas estas empresas están diciendo, no me importa, voy a seguir gastando y voy a gastar cada vez más. Entonces, esa parte está interesante. El cuarto punto aquí también dentro del reporte que genera Microsoft es, tiene más de 300 billones de dólares en contratos ya sobre su negocio precisamente de Azure que todavía no ha reconocido como ingreso, que son contratos de mediano y largo plazo. Entonces, todo este tema de data, de centros de data, etcétera, que ya tiene contratos por otras empresas y todavía hay 300 billones de dólares que todavía no ha reconocido como ingreso. Y eso sigue creciendo. ¿Sí? El año pasado eran 67% menos. Perdón, pues se incrementó por 67% a esos 300 billones. Impresionante. Entonces,
Hablemos un poquito, mucho de lo que se concentra hoy en día Microsoft y demás están poniendo una apuesta muy grande en inteligencia artificial. Y hablemos un poquito entonces de nuevo de más qué pasó con DeepSeek. Y una de las cosas que me pareció interesante compararlo de nuevo es Jevons Paradox, ¿sí? Entonces, básicamente esto viene desde los 1800, cuando viene un economista británico y habla sobre qué pasa cuando las máquinas de vapor se volvieron más eficientes, los trenes y demás se volvieron significativamente más eficientes, de manera que usaban mucho menos carbón por unidad de energía. Y eso, pues, en lugar de reducirse la demanda, lo que pasó es que al contrario, se explotó el uso de estas máquinas precisamente. Y la versión nueva de DeepSeek. Mucha gente entonces dice, bueno, pero esta inteligencia artificial es más eficiente y más barata. ¿Será que entonces va a perjudicar la demanda? Para mí la respuesta es al contrario, esta fiesta apenas está empezando y el hecho de que se estén encontrando eficiencias que ni siquiera la gente que está metida en eso se lo esperaba, se están encontrando eficiencias tan fuertes y tan rápidas, lo que va a hacer es cada vez un aceleramiento más exponencial de la implementación de inteligencia artificial en el mundo. El tema es, ¿van a poder generar los ingresos por ese mismo uso de inteligencia artificial, sí o no? ¿Y cuáles son los modelos de negocios? Y ahorita hablamos un poquito más de específicamente cuál es el modelo de negocios de Microsoft y cuál es el modelo de negocios de los demás, para entender quién realmente puede generar plata sobre esto y quién de pronto no tanto. Entonces, Microsoft en general, ¿a qué le está apostando? ¿Y qué es lo que dice el CEO Satya Nadella de Microsoft en su reporte la semana pasada? Le está apostando a que la inteligencia artificial se va a volver omnipresente, básicamente que efectivamente esto va a explotar, que se va a usar y la va a usar absolutamente todo el mundo, que al contrario se van a ver más eficiencias, entonces cada vez va a ser más baratas y efectivamente se va a usar cada vez más. ¿Y eso qué quiere decir? Segundo punto, entonces la necesidad de la infraestructura de esos modelos de inteligencia artificial también va a explotar la demanda. Y ahí es donde tiene Microsoft precisamente gran parte de sus chips de apuesta a puestos. La demanda de cómputo en la nube va a explotar y eso es lo que le están apostando ellos. La energía y los chips siguen siendo claves. Lo otro que le apuesta entonces Microsoft es, a pesar de que la gente dice, bueno, de pronto ya no necesito los chips de NVIDIA para generar inteligencia artificial que sea suficientemente buena, lo que dice Microsoft y también lo ha dicho Meta, lo dice Google y demás es, no, si se logran esas eficiencias sin los chips de NVIDIA, ¿qué vamos a lograr con los chips de NVIDIA? Eso es lo que le están apostando. Yo tiendo a irme hacia allá de nuevo, sin necesidad de que esto sea una recomendación de inversión. Tiendo a creer, típicamente de nuevo, lo que es tecnología, termina a suceder más rápido y más impresionante esas disrupciones de lo que uno piensa inicialmente. Y básicamente el tipo dice, la curva de costos, no solamente en inteligencia artificial, sino generalmente en tecnología, lo que termina pasando es que la curva de costos acelera la innovación. Entonces, estos están totalmente casados con el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo monetiza Microsoft? Y hablemos 2 minutos de la diferencia de los modelos de negocio en inteligencia artificial de cada una de estas empresas. Entonces, por ejemplo, OpenAI, ¿a qué le está apostando? OpenAI con ChatGPT o, por ejemplo, Anthropic con Claude. Esto es lo que le están apostando es a vender licencias, ¿no? Entonces, básicamente, pues hoy en día venden licencias a sus servicios premium a personas naturales, pero también le venden licencias a empresas, para que empresas que quieren utilizar, montar sus propios AI agents o quieren utilizar un motor de inteligencia artificial bastante, pues, de avanzada, lo que hacen es que se conecta un ChatGPT y por cada conexión le tiene que pagar las licencias precisamente a ChatGPT. Ese es uno de los modelos. Ahora, ese es un modelo que puede ser más riesgoso dado lo que pasa con DeepSeek, porque las apuestas si se puede eso hacer más barato, va a haber mucha competencia sobre eso, pueden haber muchos motores y van a competir es por precio. El que venda la licencia más barata es el que se va a llevar el mercado si los resultados
Si yo como empresa me puedo conectar a 10 diferentes y todos son iguales de buenos, ¿a cuál me voy a conectar? Me voy a conectar al que me da mejor precio. Y eso es lo que el miedo que da con un OpenAI, y parte de lo que le pegó a Microsoft es que Microsoft es dueño en parte de OpenAI. Veremos si esa ventaja de DeepSeek se va a mantener o no, o al contrario, estos tipos de OpenAI usando la mejor tecnología, pues pueden superar otra vez a DeepSeek. Hay otro modelo de negocio que es el modelo de negocio, por ejemplo, de Meta, donde Meta, todo lo que han desarrollado en OpenAI, que es Llama, está open source, es decir, el código está abierto para la gente. ¿Por qué? Porque ellos no monetizan eso. Ellos, si yo me meto, por ejemplo, al AI de Meta en WhatsApp y lo utilizo, a mí no me están cobrando por hacer eso. El negocio de Meta es, de esa forma, capturar muchos clientes, tener muchos datos. Esos modelos no dependen solamente de infraestructura, de programación, sino que dependen también de datos. Y al tener mejores datos y mejor infraestructura, están apostando a que van a tener el mejor motor de AI, y eso les va a ayudar a monetizar en el targeteo de la gente, que es el negocio de Meta. El negocio de Meta es todo el tema de mercadeo, mercadeo digital. Y Meta ya anunció hace un par de semanas ganancias y efectivamente están empezando a monetizar. Vámonos ahorita, ¿cuál es el negocio entonces de Microsoft en el tema de inteligencia artificial y cómo piensa monetizar? Microsoft tiene varias apuestas puestas. Entonces, una de esas apuestas es de nuevo OpenAI. Otra apuesta que tiene Microsoft en inteligencia artificial es sus programas de Microsoft Office, como por ejemplo entonces de nuevo Excel y PowerPoint, etcétera, Word, utilizar lo que se llama el copiloto. Lo mismo pasa con Teams, etcétera, utilizar copiloto, que es básicamente volver más eficientes eso, de manera que puedan o cobrar más o que tengan más clientes, porque son cada vez más de avanzada y son mejores y son más chéveres por todo el tema de inteligencia artificial. Y eso efectivamente lo están viendo. Están viendo que vienen creciendo ahí, que no se esperaba tanto, y ahí vienen creciendo. Pero el tercer negocio también de Microsoft es su negocio precisamente de proveer esa infraestructura para todo lo que se viene inteligencia artificial. Entonces, esos 300 billones que todavía no tienen registrados como ingresos, tienen mucho que ver precisamente con contratos de largo plazo de centros de la nube, etcétera, que van a necesitar todas las empresas a medida que las empresas, no de tecnología, sino en general, las empresas van a necesitar tener su propia proposición de inteligencia artificial, van a necesitar centros de nube y centros donde poder hacer hosting de todas sus cosas. Y esa es la apuesta grande de Microsoft, y eso es todo lo que tiene que ver con el negocio de Azure y Azure Inteligencia Artificial. Y eso es independiente de cuál es el modelo de inteligencia artificial ganador. Eso va a haber demanda por eso. Esa es la apuesta de Microsoft. Yo personalmente le creo. Al contrario, el hecho de que los modelos sean más baratos y más eficientes y cada vez mejores, lo que va a generar es una demanda cada vez más grande de el uso de inteligencia artificial en absolutamente todo lo que hacemos en el mundo, y eso va a generar una demanda de poder tener servidores, de poder tener servicios en la nube que estén precisamente desarrollados para el uso de esos modelos de inteligencia artificial. ¿Qué está viendo Microsoft de nuevo? Que efectivamente lo que vienen creciendo está limitado no por la demanda, al contrario, tiene una cantidad cada vez más de demanda, está limitado es que no tienen todavía la infraestructura de que la demanda está pidiendo. Siguen construyendo y siguen construyendo. Si a mí me preguntan, por ejemplo, usted tiene un negocio donde la demanda de su producto le está pidiendo más y más y más, claramente voy a invertir más. Y eso es lo que están haciendo, están invirtiendo mucha plata, y parte entonces de la preocupación del mercado es, van a poder generar retornos sobre esa inversión. Algo que me parece bien interesante es esta frase de Satya Nadella la semana pasada. Nuestro negocio de inteligencia artificial ha superado ingresos anualizados de 13 billones de dólares, un aumento del 175%. Mucha gente dice, pero es que no sabemos si la gente va a poder realmente monetizar, si las empresas van a poder monetizar inteligencia artificial. Estos tipos ya lo están haciendo. Y puede que el 13 billones, de nuevo, sobre 280 billones de dólares que ellos facturan anualmente, es un 5%, más o menos, un poquito menos del 5%.
pero es plata. Y sobre todo que vienen creciendo una tasa no menor. Si yo crezco algo, esos ingresos al 100, 200% anuales, rápidamente se me convierte en muchísimo dinero. Y lo mismo está observando, por ejemplo, Meta, que también declaró eso. Entonces, estos tipos están monetizando ya el tema de inteligencia artificial. No es que estén viendo, vamos a ver cómo monetizamos. No, ya lo están haciendo y ya lo están monetizando. Entonces, un poco para resumir, si yo invierto en Microsoft, ¿a qué le estoy apostando? Claramente Microsoft cada vez está invirtiendo más en temas de inteligencia artificial. Esto es una apuesta que cada vez es más de inteligencia artificial en una empresa que ha demostrado tener muy buena gente, muy buen management, que le ha tocado ya cambiar su negocio, porque inicialmente era un tema de sistemas operativos, pasa a ser todo el tema de Office, ha pasado a ser todo el tema de servicios en la nube y de infraestructura de Azure. Entonces, una empresa que ya ha mostrado que efectivamente sabe cómo iterar. Entonces, apuesta en toda la parte de que sus temas de licenciamiento, que es, ahorita le está metiendo inteligencia artificial, que es Copilot, va a seguir creciendo y va a ser todavía el sistema que todo el mundo quiera seguir usando de Excel, de Word, de PowerPoint, etcétera, porque le están mejorando con el tema de inteligencia artificial. Y es una apuesta también de todo su negocio de Azure y básicamente es un tema de que la cantidad de plata que le están metiendo van a lograr recibir retornos sí o no. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues los riesgos efectivamente van a lograr recibir retornos por ese CAPEX, por esa inversión de capital tan grande inicial que están haciendo, punto número uno. Y punto número dos, el otro riesgo es si efectivamente la inteligencia artificial es algo que es aquí para quedarse, va a seguir al contrario explotando porque van a encontrar cada vez más eficiencias en el mundo para usarla. Si eso llega a pasar, la acción de Microsoft va a seguir creciendo. Ha sido una muy buena proposición en los últimos años y probablemente, de nuevo, si esa apuesta de inteligencia artificial, si le creen a ese mercado, Microsoft sería una de las formas de hacer una apuesta entonces en inteligencia artificial. Paro ahí y bueno, si tienen algunas preguntas o algo, con gusto me pueden escribir por el chat y podemos conversar un poco más de Microsoft, de alguna de las otras cosas. Mientras tanto, voy a mandar aquí una vez más una encuesta para que por favor entonces me ayuden a ir contestando. Acuérdense que en total son 5 preguntas, no solamente las primeras que les salgan. Si me ayudan por favor a ir a contestar esa encuesta, les agradezco bastante para ver qué les gusta y de qué más, de qué otras empresas quieren que sigamos hablando la próxima semana o la siguiente semana.